Un saludo a la comunidad universitaria y a las personas que nos acompañan a la Cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica bajo la coordinación de la Maestría en Economía para el Desarrollo y el Doctorado en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diversos actores de la sociedad centroamericana para abordar problemas y propuestas de política pública que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas. Esperamos contribuir a reducir las brechas de desigualdad que actualmente padece la región centroamericana. Damos paso a la ponencia de esta jornada, denominada El papel de la política fiscal en la recuperación pospandemia en los países de COSEFIN, por el maestro Alfredo Ibrahim Flores Sarriá. El maestro es licenciado en Economía por la UNAM de León, máster en Economía con especialidad en Econometría por el Instituto Internacional Alberto Magnus, donde aprobó con distinción. Posee un diplomado en altos estudios militares por el Ministerio de Defensa, Ejército de Nicaragua. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, COSEFIN, que es la instancia del Sistema de Integración Centroamericana SICA, donde se discuten temáticas relacionadas a los sistemas de armonización, desarrollo, información y convergencia de las políticas fiscales. Anteriormente fue investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, donde desarrolló en conjunto con FUDECEN y NMD Latinoamérica, un sistema de alerta temprana para el pronóstico de los casos de COVID-19 en los países del SICA. Las proyecciones derivadas de dicho sistema han demostrado ser muy precisas en general para estos países y han servido como base para la formulación de propuestas de políticas públicas. Su experiencia profesional ha sido fundamentalmente en los organismos de la integración centroamericana, CIECA, BESIE e ICAP, y sus campos de experticia profesional son la modelación econométrica, series de tiempo, cortes transversal y datos de panel, y el análisis de la política fiscal en economías abiertas. En la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, fue jefe de estudios y políticas dirigiendo estudios sobre el impacto en las variables macroeconómicas del DR-CAFTA y del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. En el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE, fungió como asistente ejecutivo 2 de la Dirección por Nicaragua, participando en el proceso de planeación estratégica del banco y recientemente en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, donde ha ejercido la docencia a nivel de posgrado en las asignaturas de Análisis Económico y Hacienda Pública, en la octava Maestría de Gestión y Políticas Públicas y de Teoría y Métodos Matemáticos en el primer programa de especialización en Economía Aplicada del Banco Central de Honduras. En materia de política fiscal se desempeñó como asesor internacional de la Dirección General de Política Macrofiscal de la Secretaría de Finanzas de Honduras, donde desarrolló modelos econométricos e investigaciones para el área de programación financiera. Además, brindó sus aportes en la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y redactó los lineamientos técnicos y de la guía metodológica de las reglas macrofiscales contenidas en esta ley. Ha sido también investigador en el Banco Central de Nicaragua. Adicionalmente, a través de la División de Consultoría del Instituto Internacional Alberto Magnus, ha participado en investigaciones auspiciadas por el BID, GIZ, PNUD, entre algunas, ¿verdad? Damos la palabra al maestro Flores para iniciar su ponencia. Ok. Bueno, mi ponencia se denomina El papel de la política fiscal en la recuperación pospandemia en los países del COSEFIN.
El COSEFIN es el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Yo funjo como secretario ejecutivo de dicho consejo para el periodo 2021-2025. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, en principio les voy a hablar de lo que es la crisis del COVID y lo que es el rol de la hacienda pública. Posteriormente vamos a abordar un poco acerca de los desafíos para los hacedores de política y lo que es el carácter disruptivo de esta pandemia. Esta pandemia vino a transformar la manera en que nos relacionamos, la manera en que se trabaja. Hay algunos autores que dicen que fue detonante o más bien catalizador de lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Vamos a ver lo que es la política fiscal y la sostenibilidad ambiental. Cada vez hay más preocupación por meter el componente ambiental en la formulación de política económica en general y en la política fiscal en particular. Entonces, vamos a ver también un nuevo paradigma que está emergiendo en lo que es la forma en que participa el sector público en la economía. Y es que tradicionalmente el sector público ha sido considerado como un facilitador de la actividad económica y eventualmente también como un corrector de las fallas del mercado. Se dice en el paradigma dominante que el Estado no debe intervenir, que toda la dinámica económica está en manos de que es el sector privado y que la única intervención que podría tener el Estado es corregir la falla que hay en los mecanismos del mercado. Entonces, el nuevo paradigma potencia el papel del Estado ya no solo como un simple corrector de la falla del mercado, sino que como una entidad que es conformadora de mercado. Pero la intervención del sector público va a ser exitosa o con un éxito medio dependiendo fundamentalmente de tres factores. Y aquí vamos a analizar lo que es el potencial de la política fiscal a través del cálculo de los multiplicadores fiscales del gasto. Vamos a presentar cómo están los países respecto a esos indicadores, lo que es el margen de maniobra de la política fiscal, y eso tiene que ver con que si los países están por encima o por debajo de una métrica que se denomina límite natural de endeudamiento, que la vamos a ver a través de una representación gráfica que se llama fan chart o gráfico de abanico. Y fundamentalmente de la capacidad para movilizar recursos internos sin menoscabar lo que son las perspectivas económicas de largo plazo. O sea, vamos a cuantificar si la economía tiene la posibilidad de elevar marginalmente la carga tributaria sin afectar el crecimiento potencial o de largo plazo. Y por supuesto, después de haber tenido la exposición de los puntos anteriores, vamos a enumerar lo que son los retos para cada una de las economías. El análisis
se efectúa sobre los 7 países que conforman el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de la región, y pues vamos a hacer uso de los resultados que brindan las herramientas modernas de análisis cuantitativo para la economía, considerando pues de que estos resultados se deben de interpretar también a la luz del juicio del experto. O sea, los modelos dicen una cosa, pero yo quiero enfatizar de que no hay nada más político que la política económica, y aquí quiero resaltar de que la política fiscal es la más política de todas las políticas económicas. Entonces, voy a dar paso a lo que es el primer ítem del que vamos a hablar, que es la crisis del COVID y del rol de la hacienda pública. Entonces veamos lo siguiente. De acuerdo con Mugrave, un clásico, el libro clásico pues, de la hacienda pública, tenemos que el rol de la hacienda pública es maximizar el bienestar social, resolviendo simultáneamente el problema de estabilización de la economía, el problema de la asignación eficiente de recursos y el problema de la distribución. Este rol no ha cambiado y no va a cambiar, pues el sector público se debe fundamentalmente a la sociedad, pero el COVID es un evento disruptivo que provocó una crisis sanitaria que ocasionó una crisis económica porque fue simultáneamente una perturbación de oferta y de demanda. De oferta porque de por sí muchas de las economías ya estaban previamente operando por debajo de su nivel potencial, y también por la disrupción de la cadena de suministros que provocó, que fue una consecuencia inmediata pues, de las medidas de cerrar la economía, y una perturbación de demanda porque eso significó una merma en el ingreso disponible de las familias que desalentó el consumo, y una merma en lo que es el gasto público porque se tenía menos recaudación también. Pero esto tiene como telón de fondo una crisis de cambio climático. Entonces, si de por sí la hacienda pública para maximizar el bienestar social tiene que resolver estos 3 problemas, la crisis del COVID que desencadena estos 3 tipos de crisis señalan un desafío mucho más grande para lo que es el sector público, en la medida de que se pueda sobreponerse la economía a los efectos de esta crisis. Entonces, aquí, producto de esto que les mencionaba anteriormente, viene un conjunto de desafíos para los hacedores de política y sobre todo de política fiscal, porque como nos vamos a dar cuenta, es una política económica transversal, sobre todo a la política social y por supuesto a las otras políticas sectoriales. Entonces, los hacedores de política se enfrentan a 2 tipos de desafíos. En primer lugar, apoyar a las empresas
y hogares en dificultades, producto de la pandemia, a establecer una colaboración sin precedente entre las naciones. Aquí la recuperación tiene que ser a base de integración y a base de un multilateralismo sin precedentes. Y por supuesto, a reforzar los sistemas sanitarios y también a reforzar los sistemas educativos, porque una población más educada también va a ser una población más sana. Pero entonces, aquí nos enfrentamos a un trilema. Y el trilema al que nos enfrentamos es el siguiente y ha sido conceptualizado por Tiffany y Selassie recientemente, y consiste en lo siguiente. Se tiene que aumentar obligatoriamente el gasto en protección social, porque si bien es cierto, existían varias asimetrías eh, entre los países en cuanto a lo que se refiere a protección social, esta pandemia vino a ponerlas al descubierto. Entonces, todo el mundo coincide, la mayoría de los analistas coinciden en que se tiene que aumentar el gasto en protección social. Pero aquí tenemos dos aristas que son propias de la política fiscal. Entonces, no se puede simultáneamente aumentar el gasto en protección social, reduciendo la presión tributaria, que es fundamental para reactivar la economía, y reduciendo también la carga de la deuda, que es fundamental para generar suficiente espacio fiscal. Entonces, si yo aumento el gasto en protección social y quiero reducir la carga de la deuda, tendría que aumentar la presión tributaria, y obviamente esa es una medida impopular. Y si yo decido aumentar el gasto social y reducir la presión tributaria, tendría que financiar esto con deuda. Entonces, el tercer objetivo de reducir la carga de la deuda no lo podría cumplimentar porque tendría que financiar con el déficit con mayor deuda. Entonces, teniendo en mente estos desafíos planteados, vamos a ver lo que es el rol de la política y la sostenibilidad ambiental. Siempre se dice de que las crisis representan representan oportunidades. Y en las crisis, obviamente, hay un sector que pierde, pero hay otros sectores que ganan. Entonces, la crisis actual constituye una oportunidad sin precedentes para movilizar el potencial de la política fiscal en dos horizontes temporales, tanto para la recuperación en el corto plazo como para el desarrollo sostenible a largo plazo. Y aquí hay que enunciar que el reto más importante al que nos enfrentamos es el cambio climático, por lo que debe de tenderse hacia marcos de política estimulados por retos. Y es lo que les decía al principio de la exposición, de que el papel del Estado debe de ir más allá de corregir los fallos del mercado. Tiene que ser fundamentalmente un conformador de mercado. Y entonces,
en lo que respecta a la política fiscal y la sostenibilidad ambiental, tiene que tenerse presente que debe de haber un equilibrio entre crecimiento inclusivo, entre estabilidad macroeconómica y entre una generación de empleo de calidad. ¿Cómo el Estado puede trascender de corregir fallos del mercado, conformar mercado? Bueno, en principio tiene que hacer inversión. ¿Inversión en qué? En una mayor capacidad productiva, en potenciar las competencias de contratación y en establecer colaboraciones simbióticas público-privadas, donde no solo hay donde por el lado privado no solo exista una maximización de beneficios económicos, sino que también se considere una maximización del bienestar social. Por supuesto que se tiene que trascender hacia una economía verde. Los objetivos climáticos y de bienestar social y también de bienestar económico, como bien está representado aquí, deben considerarse complementarios. Los esfuerzos en cuanto a los objetivos climáticos y de bienestar social y económico tienen que considerarse complementarios y por supuesto que, repito, aquí la intervención del Estado es efectiva si se tienen las competencias correspondientes para actuar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que no estamos llamados a crear un Estado más grande, sino que crear un Estado más inteligente, más productivo. Quiero reseñarles, a partir de las argumentaciones anteriores, quiero aterrizar esto en la práctica. Y es que desde el Consejo se ha avanzado en lo siguiente. Como la pandemia tiene un carácter disruptivo, entonces fue de interés de los ministros que conforman el Consejo suscribir una resolución especial que se denomina Unidos para la Recuperación Económica Post-COVID-19, que se dio en el marco de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros en el 23 de junio de 2021. Esta resolución pues se puede descargar a través del vínculo que ahí está visualizado en la presentación, pero quiero resaltar dos de los resolutivos. El resolutivo número 3 y el resolutivo número 4. El resolutivo 3 manda a respaldar la búsqueda de financiamiento a través de la asistencia técnica y cooperación para proyectos que puedan orientarse a la gestión financiera de riesgo de desastre, tema que afecta a nuestros países de la región, dada la posición geográfica, y que representa una afectación directa a las finanzas públicas cuando los países son impactados por desastres. ¿Por qué se puso este resolutivo? Bueno, por lo que se denomina lo que es la injusticia climática. Nuestros países no generan tanto gases de efecto invernadero como lo hacen los países industrializados, pero somos los más afectados. Entonces, posteriormente, en el resolutivo 4, manda a respaldar las acciones que se puedan promover en materia de política fiscal verde
orientado a buscar una recuperación económica verde que permita unificar posición de los países de la región y atraer inversión como bloque centroamericano de países que estén impulsando el financiamiento verde. Y esto se deriva de este segundo desafío que yo puse aquí, que es la colaboración sin precedentes de las naciones, el papel del multilateralismo. Entonces, quería resaltar desde que del COSEFIN se ha avanzado en esta resolución que está basada en las argumentaciones anteriores que hemos presentado. Y aquí quisiera presentarles estos tres aspectos de la política fiscal, lo que es el potencial que tiene a través de la cuantificación de los multiplicadores fiscales del gasto y de su posterior desagregación entre gasto corriente y gasto de capital, el margen de maniobra que tiene la política fiscal a través de ver cuál va a ser la trayectoria de la deuda pública y su relación con la métrica que se denomina límite natural de endeudamiento y la capacidad para movilizar recursos internos sin afectar el crecimiento del largo plazo. Entonces vamos a ver en principio lo que es el potencial de la política fiscal. Y aquí vamos a tomar los resultados del estudio de Sánchez Vargas, Rivas, Valdivia y Garri en 2021. Ellos utilizan un periodo muestral desde el segundo trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2016 y está basado en el trabajo pionero de Blanchard y Perotti. Por supuesto, hay otras metodologías, pero rescatamos esta porque fue hecha con la metodología del VAR estructural y para los 7 países que conforman el COSEFIN. Entonces, en el panel izquierdo tenemos lo que es el cálculo del multiplicador del gasto. ¿Qué cosa es el multiplicador del gasto? Es la cantidad, multiplicador del gasto es el aumento que yo voy a tener en el producto dado un incremento marginal en el gasto. De forma agregada en este panel izquierdo, en el panel derecho vamos a distinguir entre el multiplicador del gasto corriente y el multiplicador del gasto del capital. Entonces, en los países donde este multiplicador tiene mayor orden de magnitud son de mayor a menor en Costa Rica y en Nicaragua. Llama la atención que en El Salvador el multiplicador es negativo y entonces el valor de este multiplicador para Costa Rica es de 0.26, lo que quiere decir de que por una unidad de moneda nacional, o sea, que por cada colón salvadoreño, cada colón costarricense, perdón, por un aumento de cada colón costarricense, la actividad económica me incrementa en 0.26 colones. Y en el caso de Nicaragua, por cada córdoba adicional de gasto público, la actividad económica me incrementa en 14 centavos.
Luego, los multiplicadores más bajos los tenemos para El Salvador, para República Dominicana y para Honduras. Ahora, cuando nosotros hacemos la desagregación del multiplicador del gasto por gasto corriente y gasto de capital, tenemos que en 3 países, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, son los que tienen mayor orden de magnitud. El Salvador, Panamá y Honduras son los que tienen menor orden de magnitud. El Salvador siempre se comporta con un tamaño, con un orden de magnitud negativo para el gasto corriente, pero vemos que cuando se desagrega gasto de capital, los países que tienen un mayor multiplicador son Panamá y le sigue Nicaragua. Y esto está reflejado, por lo menos en el caso de Nicaragua, por un incremento en lo que es la inversión pública, fundamentalmente en carreteras y en electrificación, y en Panamá, pues, por la ampliación de la tercera esclusa del canal y por todo el desarrollo inmobiliario que existe. Entonces, esto en cuanto al potencial de la política fiscal con respecto al multiplicador del gasto, a nivel agregado en el panel izquierdo y desagregando por gasto de capital y gasto corriente en el panel derecho, de los tomados de los mismos autores para el mismo periodo de tiempo. Ahora, vamos a analizar lo que es el margen de maniobra de la política fiscal. Y vamos a calcular una métrica que se denomina límite natural de endeudamiento, que está basado en el modelo de Mendoza y Oviedo. Bueno, en primer lugar tenemos que definir lo que es el límite natural de endeudamiento. El límite natural de endeudamiento es el máximo nivel de deuda que un gobierno puede pagar sin caer en incumplimiento, incluso en un contexto donde haya crisis fiscal. ¿Cuál es la utilidad de esta métrica? Es fundamentalmente establecer mecanismos de acción de mediano y de largo plazo para lo que es la estabilización de las finanzas públicas. Y se calcula de la siguiente forma. Como la realización mínima de ingresos, que es los ingresos con respecto al PIB, menos 2 desviaciones estándar, menos la realización del gasto primario mínimo, que es aquel gasto en el que se incurre cuando el nivel de la deuda es máxima, menos esta resta entre la tasa de interés real y el crecimiento económico. De manera que si el coeficiente de deuda-PIB excede al límite natural de endeudamiento, esto podría ser una señal de alerta en el sentido de que se podría generar una condición de impago. Y como dije al principio, el límite natural de endeudamiento es el nivel máximo que el gobierno puede pagar, incluso en el contexto de una crisis fiscal, pero que no garantiza necesariamente de que ese nivel de deuda sea sostenible. Vamos a utilizar una representación gráfica que se denomina fan chart o gráfico de abanico, y lo que hace es representar
la incertidumbre. Y aquí tenemos que introducir tres conceptos. En primer lugar, el riesgo, que es la posibilidad de que el valor futuro de una variable se desvíe del valor esperado. La vulnerabilidad es que si se materializa una perturbación se van a sentir las consecuencias. La pérdida, que es la cuantificación de dichas consecuencias. La anchura del gráfico de abanico, que está asociado a la desviación estándar, y el desvío típico como una medida de riesgo. O sea, a mayor desviación típica, mayor es el riesgo, y viceversa. Aquí les reseño un poco de cómo construimos el fanchar. El fanchar se construyó a partir de una matriz de covarianza. Se aplicó la factorización de Cholesky, se generaron shocks aleatorios independientes, se generaron los shocks a partir de esta multiplicación matricial. Obtenemos las trayectorias simuladas para la deuda y para el resultado primario. Se obtienen los percentiles y se establece lo que es la representación gráfica. Este procedimiento ustedes lo tienen detallado en un documento que sacamos hace un par de meses, que se puede descargar desde la página web del COSEFIN, y que al final de la diapositiva yo pongo los vínculos para que puedan acceder a ese documento y a otros documentos que se generan en la Secretaría. Bueno, este es el resumen de los resultados obtenidos para el cálculo del límite natural de endeudamiento, pero vamos a hablar en detalle de cada uno de los resultados. Entonces comenzamos con Costa Rica, que tiene una ley de responsabilidad fiscal, al igual que El Salvador, y encontramos que su límite natural de endeudamiento es de 69.2%, para un nivel mínimo de ingresos de 12% del PIB y un nivel mínimo de gasto del 10.9% del PIB. El balance primario asociado al límite natural de endeudamiento es un superávit de 1.1% del PIB. Y aquí tenemos dos probabilidades que calculamos. La probabilidad de que la deuda se sitúe por encima del límite natural de endeudamiento es de 71%, y la probabilidad de que el déficit, de que el resultado primario se sitúe por encima del balance primario máximo factible es de 56%. O sea, aquí podemos observar en el panel izquierdo la trayectoria de deuda-PIB. La línea punteada en café significa el límite natural de endeudamiento. Obviamente que la trayectoria futura de la deuda de Costa Rica rebasa el límite natural de endeudamiento, pero al final se tiende a estabilizar, porque también con las medidas de ajuste fiscal el déficit primario tiene una trayectoria ascendente, con lo que aquí me está indicando que la probabilidad de alcanzar y de rebasar un superávit de 1.1%, pues es del 56%. Entonces aquí tenemos que la ley de responsabilidad fiscal cumple con su función estabilizadora, pero aún queda espacio de mejora, como lo vamos a ver en los análisis posteriores. Tenemos el caso de El Salvador.
El Salvador calculamos su límite natural de endeudamiento en 87.5% para un nivel de ingresos de 19.2% y un nivel mínimo de gastos de 17.9%, de manera que si quisiéramos estabilizar la deuda en el límite natural de endeudamiento, tendríamos que generar un superávit de 1.4% del PIB, de manera que la probabilidad de que el balance primario observado exceda ese superávit es de apenas 5%, pero la probabilidad de que la deuda pública exceda el límite natural de endeudamiento es casi 59%, y esto se puede observar aquí en la trayectoria ascendente del, del coeficiente de deuda-PIB. Aquí va a exceder a partir de 2023 el límite natural de endeudamiento, y esto es consistente con los pronósticos del World Economic Outlook y de otros centros de pensamiento también, y como pueden ver en el panel derecho, la probabilidad de generar un superávit es bajísima, y que está en sintonía con esto. Y bueno, aquí podemos ver de que la ley de responsabilidad fiscal para el caso de El Salvador no está cumpliendo pues con su función estabilizadora. En el caso de Guatemala, que es uno de los países que tiene un endeudamiento PIB de los más bajos de la región, tenemos que su límite natural de endeudamiento es de 31.1%, para un nivel mínimo de ingreso de 10.7% y un nivel mínimo de gasto de 10.9%, de manera que el balance primario asociado es un déficit de menos 0.15%, de manera que la probabilidad de que la deuda exceda el límite natural de endeudamiento es de 59%, y la probabilidad de que el balance primario sea mayor al balance primario asociado al LND es de 44.4%. Este país no tiene ley de responsabilidad fiscal, pero aquí se observa en ambos paneles de que la deuda va a tener una trayectoria declinante, pero próxima al límite natural de endeudamiento, y se van a generar resultados primarios que permitan estabilizar la deuda y eventualmente hacerla descender. En el caso de Honduras, otro país que tiene ley de responsabilidad fiscal, tenemos que el balance primario asociado al límite natural de endeudamiento es de menos 4.2%, y el límite natural de endeudamiento es 57.4%. La probabilidad de que se genere una deuda mayor que el límite natural de endeudamiento es de aproximadamente 20%, y la probabilidad de que el balance primario sea mayor a menos 4.2% es 94%. Aquí se ve claramente de que la ley de responsabilidad de este país, la ley de responsabilidad fiscal de este país, tiene, digamos, un buen anclaje de la posición fiscal, en tanto que se van a generar buenos superávit fiscales que permiten que la trayectoria de la deuda tenga un sentido descendente, como se muestra en el panel izquierdo. Para el caso de Nicaragua, el límite natural de endeudamiento es de 48.3%.
y el balance primario es un déficit de menos 3.1%. La probabilidad de que la deuda excede el límite natural de endeudamiento es de 46% aproximadamente, pero hay un 80% de probabilidades de que el déficit primario se ubique por encima del menos 3.1%. Y aquí vemos de que la trayectoria de la deuda, en el caso de Nicaragua, es plana y es en torno al límite natural de endeudamiento. Para el caso de Panamá, otra economía que tiene ley de responsabilidad fiscal, tenemos un límite natural de endeudamiento de 63.3% y un balance primario asociado al menos 1.4%. La probabilidad que la deuda se ubique por encima del LND es de 34.5% y la probabilidad que se genere un resultado primario mayor a menos 1.4% de 66.4% y eso se refleja en la trayectoria descendente del coeficiente de deuda-PIB para el caso de Panamá. Para el caso de República Dominicana, es otro país que va a mostrar una trayectoria descendente en su nivel de deuda pública, puesto que la probabilidad de que el resultado primario exceda al menos 2.1% es de 93% y la probabilidad de que la deuda sea mayor a 68.4%, es decir, el límite natural de endeudamiento es apenas de 14%, y esto se refleja en una trayectoria declinante para el coeficiente de deuda-PIB en el caso de República Dominicana. Y aquí pues tenemos esta tabla enumera los resultados. Entonces, para el caso de Costa Rica, que tiene ley de responsabilidad fiscal, la trayectoria es descendente, pero por encima del límite natural de endeudamiento. Para el caso de El Salvador, que tiene ley de responsabilidad fiscal, la trayectoria es ascendente. En el caso de Guatemala se va a lograr estabilizar las finanzas públicas, no tiene ley de responsabilidad fiscal. En el caso de Honduras, su ley de responsabilidad fiscal hace que la trayectoria sea descendente. En el caso de Nicaragua está en torno al límite natural de endeudamiento y no tiene ley de responsabilidad fiscal. En el caso de Panamá, la ley de responsabilidad fiscal permite una trayectoria descendente y en el caso de República Dominicana, pues no hay ley de responsabilidad fiscal, pero la trayectoria de la deuda es descendente. Y aquí podemos observar la cantidad de dispersión que se tiene. Vamos a ver ahora lo que es la capacidad que se tiene para movilizar recursos internos sin distorsionar el crecimiento económico de largo plazo, es decir, el crecimiento potencial. Y vamos a basarnos en el siguiente marco teórico. Vamos a ver lo que es los cálculos que hice fueron basados en el modelo de crecimiento endógeno de Barro. A través de este modelo se determina una relación no lineal entre la presión tributaria y el crecimiento económico. ¿Y cuál es la principal conclusión que obtenemos a partir de estos análisis? Que la mayoría de países pueden incrementar marginalmente su presión tributaria sin causar distorsiones significativas en el crecimiento potencial o de largo plazo. Y el crecimiento potencial es aquel crecimiento
donde convive la tasa natural de desempleo, es decir, la tasa de desempleo que no acelera la inflación, con una plena utilización de los factores productivos. ¿Qué es lo que hacemos aquí en este crecimiento endógeno de barro? Bueno, el nivel de producción se explica en función de la productividad total multifactorial, del capital físico y de lo que es el gasto público. O sea, el gasto público entra como un factor más de la función de producción. Y en el largo plazo, efectivamente, el gasto público se tiene que igualar o equilibrar al nivel de ingresos, es decir, a la presión tributaria, y por eso es que existe la relación entre presión tributaria y crecimiento económico. Entonces, veamos caso por caso. En el panel izquierdo tenemos los parámetros calculados para la función de producción que les he mencionado, y de esto nos interesa la representación gráfica en el panel derecho. Entonces, en el caso de Costa Rica, tiene un crecimiento potencial de 4.1% y una presión tributaria de 14.8%. Y aquí la gráfica me indica de que se puede elevar marginalmente la presión tributaria y estar siempre situado en torno al crecimiento potencial. Si yo elevo la tasa impositiva a más del 20%, el producto se me contrae. En el caso de El Salvador, el crecimiento potencial es de 2.1%. Esto es consistente con los cálculos que han hecho muchos autores. En el Banco Central de la Reserva podemos encontrar el trabajo de Aquino, que lo calculó con crecimiento restringido por la balanza de pagos, y entonces anda por un orden de magnitud de 2.2. Aquí lo calculamos en 2.1, con una presión tributaria de 14.4, y esa presión podría incrementarse preferiblemente a través de tributación directa. El caso de Guatemala tiene una de las cargas impositivas más bajas de la región. Panamá la tiene aún mucho más baja, como vamos a ver más adelante. Su crecimiento potencial es de 3,5%, y podemos elevar marginalmente lo que es esa tasa impositiva. En el caso de Honduras, el crecimiento potencial es de 3.3%, para una presión tributaria de 15.4%, se puede seguir elevando. En el caso de Nicaragua, el crecimiento es de 3%, y aquí quiero pues hacer una aclaración. Antes de 2018 se venía creciendo en torno al 4.5%, y de no ser por los 3 años de crisis, 18, 19 y 20, pues hubiéramos llegado a un umbral de aquellas economías que crecen en torno al 5%, pero bueno, tenemos un crecimiento tendencial de 3%, y la presión tributaria se puede seguir elevando marginalmente. De hecho, durante el primer año de la crisis, hubo una reforma tributaria que
pues hasta el día de hoy sigue generando recaudaciones por encima de las metas que se propusieron en su momento, con lo que se respalda este hallazgo que hicimos. En el caso de Panamá tenemos un crecimiento de 4.9% con una presión tributaria de 9.7%. Se podría seguir elevando marginalmente. En el caso de República Dominicana, es otra de las economías miembros del COSEFIN que muestra un crecimiento muy dinámico de 5.1% para una carga tributaria de 12% que podría incrementarse marginalmente eh, sin afectar el crecimiento de largo plazo. Ahora quiero enumerar los retos que se tienen, que fundamentalmente son 4. El primero es mantener la armonía entre el crecimiento inclusivo, la estabilidad macroeconómica, la generación suficiente de empleo y de empleo preferiblemente formal, y lo que es la sostenibilidad ambiental. Hay que potenciar los asocios públicos privados, pero con una óptica de no solo buscar el beneficio económico, sino que también maximizar el bienestar social. Por supuesto de que como esta pandemia fue disruptiva, también tiene que ser disruptiva la respuesta de todos los sectores, fundamentalmente del sector público, para hacerlo más eficiente. Hay que apoyar las reformas en ese sentido. Y por supuesto hay que movilizar recursos en condiciones favorables para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y esto se puede lograr solamente con una sinergia entre 3 actores específicos, lo que es el sector privado, lo que son los organismos internacionales, o sea, aquí se tiene que explotar al máximo el multilateralismo y por supuesto, como conformador de mercados y como articulador de todas esas iniciativas, debe estar el sector público, por eso lo pusimos con esta rueda dentada en medio de estos otros 2 actores y de mayor tamaño para destacar lo que es el rol del sector público como conformador de mercado. Y aquí aprovecho para mostrarles un vínculo para que descarguen estos informes que se han hecho desde la Secretaría para aportar al análisis para ver cómo están los países y qué es lo que se puede mejorar. Muchas gracias, maestro Flores, por su ponencia. Creo que ha sido una ponencia muy completa y sobre todo tomando en cuenta los impactos del COVID-19 en la política fiscal. A continuación, le doy la palabra para el espacio de preguntas y respuestas a cargo del maestro Roberto Mena. Maestro Flores, el panorama en la región centroamericana ha quedado bastante claro desde el punto de vista de la política fiscal como dinamizadora precisamente del famoso crecimiento económico y del desarrollo, obviamente, económico de la región. Obviamente para unos países es más halagüeño que para otros, ¿no? En el caso nuestro, El Salvador, hay muchas limitaciones todavía.
y es el país que se muestra más atípico, ¿verdad?, de todos los otros países de la región que se han mostrado. Eso quiere decir que vamos a duplicar o quintuplicar, etcétera. O sea, los esfuerzos tienen que ser mayores por todos lados, tanto para el gasto, por el gasto, obviamente también por la recaudación de tributos, y ver qué posibilidades hay de cómo recuperar una vez más ese tiempo para el crecimiento y el desarrollo económico. Pero ¿a qué cree usted que se debe, maestro Flores, esa mayor complejidad y mayor, diría, dispersión que hay aquí en este país, que uno se crece muy poco comparado con otros países de la región, y otra que hay una alta probabilidad de que se continúe con el endeudamiento externo? O sea, el futuro como que parece un poco más complicado para El Salvador que otros de la región. ¿A qué podríamos atribuirle eso, maestro? Bueno, fundamentalmente, en principio, al mal manejo de la política fiscal. O sea, aquí quiero mencionar lo que es aquella famosa Trinidad imposible. Okay. No se puede tener simultáneamente tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y política monetaria independiente. Aquí se ha optado por tener tipo de cambio fijo, como dolarización, que es exógeno. Se ha optado por tener libre movilidad de capitales y se renunció a tener política monetaria independiente. Ahí hay varios artículos Claro. del doctor Cabrera, del doctor Carlos Acevedo y recientemente una tesis doctoral en una universidad suiza, pues, donde establecen de que ha sido un error renunciar a la política monetaria. O sea, estamos al vaivén de las oscilaciones de la economía con la que está vinculada la moneda. Entonces, ese por parte de la política monetaria. Ahora van a decir, a Ecuador le ha ido bien y a Panamá le ha ido bien. Bueno, Panamá es el hub de las Américas y Ecuador tiene un commodity de exportación que es el petróleo. Entonces, si se quiere tener la dolarización en los regímenes de tipo de cambio fijo, la política fiscal es fundamental para estabilizar la economía, pero aquí se renunció a la autonomía monetaria y se hizo un mal manejo de la política fiscal. Okay. Entonces, obviamente, no va a haber un suficiente aumento de la demanda agregada que permita situar el crecimiento por encima de esa tendencia de 2,5% que ha sido un estancamiento secular. Por otro lado, El Salvador llevó a cabo un proceso de industrialización temprana, con un parque de manufactura poco desarrollado y con una renta per cápita de menos de $12,000. Entonces, ustedes saben que el sector manufactura es el que mueve todo, ¿ya? Y El Salvador
actualmente es una economía de servicios. Y aquí se aplica lo que es otro trilema, el trilema de la economía de servicios, que no se puede simultáneamente tener estabilidad macroeconómica, generación suficiente de empleo y equidad en la distribución del ingreso. Aquí se ha optado por tener estabilidad macroeconómica y por generar, digamos, una determinada cantidad de empleo, pero a costa de una gran desigualdad. Okay. A pesar que se hicieron esfuerzos pues, en los dos gobiernos anteriores a este. Esfuerzos fallidos, por supuesto. Esfuerzos al final Okay. del día, porque es mejor equivocarse haciendo que asumir la postura de no hacer nada. Aquí Okay. lo que le queda a El Salvador es establecer una política de avanzar en lo de Hausmann, Okay. el espacio del producto. Sí, transformación productiva. Hay que avanzar hacia la transformación productiva. A eso hay que apostarle, pero obviamente esa es una política estructural, una política de oferta. Ok, pero eso tampoco aparece en el escenario. Bueno, habrá que revisar los planes de inversión del gobierno, ¿no? Sí, Alfredo, yo tengo algunas preguntas, si me lo permite, Vamos, Roberto. dale. El diálogo está muy Emocionante. interesante. Claro. Primero que todo, Alfredo, comentarte que las estimaciones de los multiplicadores fiscales desarrollados por Sánchez, Vargas, Rivas y otros para El Salvador están contrastando con los resultados obtenidos por Amaya 2020, que han sido publicados en la revista de Economía de Centroamérica y República Dominicana de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario. Como tú mencionabas, la metodología que usó Vargas y otros se basa en VAR. El trabajo de Pablo Amaya se basa en la técnica de panel y él encuentra resultados totalmente diferentes. Por ejemplo, él encuentra que los multiplicadores son significativos y positivos y ante un incremento en el gasto del consumo público que ronda entre 0.6 y 0.69% del impacto en la producción ante un incremento del gasto de consumo público del gobierno de magnitud 1%, con posibilidades de alcanzar de forma acumulada hasta 0.8 en el largo plazo como mínimo, ¿verdad? Entonces, resulta interesante porque esto viene a confirmar cómo, digamos, las medidas, tanto fiscales como de apoyo a la liquidez desarrolladas con la pandemia, han tenido un efecto positivo en términos de reactivación del crecimiento en el caso salvadoreño, ¿verdad? Ese es un tema. Otro tema que yo creo que es muy importante y quizás quisiera preguntar si se está debatiendo pues en COSEFIN esta temática, y es la siguiente. Centroamérica tiene bajos niveles de recaudación de impuestos en comparación con los países de OCDE. La región está recaudando mucho menos en impuestos sobre la renta de las personas, digamos, recauda mucho más en impuestos sobre la renta de las personas jurídicas y mucho menos en impuestos sobre la renta de las personas físicas. Para transitar hacia una reforma tributaria que mejore la recaudación de una manera progresiva y favorable, pero que también tenga impactos en el crecimiento. No sé si se están discutiendo este tipo pues, de medidas por parte de COSEFIN, ¿verdad? Porque, digamos, lo interesante sería reducir el gasto tributario y a la vez incentivar la formalización y la participación de la fuerza laboral, especialmente mujeres,
que puedan incrementar los ingresos, hacer más progresivo el sistema y obviamente mitigar los efectos negativos en el crecimiento. Sí, obviamente voy a comenzar por lo último. Nosotros trabajamos con la cooperación alemana a través del programa de buena gobernanza financiera en lo que es llevar a cabo estudios y análisis en las principales áreas de lo que se conoce como matriz de interés fiscal. Por supuesto, a nivel del COSEFIN se discute sobre la estrategia de movilización de recursos y se discute sobre lo que se conoce como la estrategia BEPS. Casualmente, hace como un año se presentó lo que es un estudio sobre los impactos económicos de las exoneraciones tributarias, o sea, bajar el gasto tributario, y eso está aún en discusión. Pues. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, el trabajo de Amay es con datos de panel. Efectivamente, él encuentra un efecto positivo y significativo en el multiplicador, y eso se corrobora, y obviamente eso está en línea con el resultado fiscal que se obtuvo en 2020, que fue de -9, me parece, pero ahí se contrasta con la otra cuestión, que es el margen de maniobra. O sea, sí, se hizo ese incremento en el gasto, eso tuvo un efecto en la demanda agregada, pero me achicó lo que es el espacio fiscal. Obviamente, cuando la economía, y viéndolo desde el lado de la demanda, cuando la economía está por debajo de su equilibrio, o sea, atraviesa una brecha recesiva, el papel de la política fiscal es o reducir impuestos o aumentar el gasto para cortar esa brecha. Entonces, si yo reduzco los impuestos o aumento el gasto, una política fiscal expansiva me va a crear déficit. ¿Cómo tengo que financiar el déficit? El déficit lo tengo que financiar con endeudamiento. Entonces, en el gráfico de abanico que mostré, el endeudamiento va para arriba. O sea, si bien es cierto, el multiplicador es positivo y significativo con el método de datos de panel de Amaya que está publicado, el espacio fiscal que tengo finalmente va a ser reducido, porque ¿de dónde voy a sacar más recursos? O sea, prácticamente la política fiscal en cuanto a lo que es la deuda hizo uso del endeudamiento más caro, que es el de corto plazo. Entonces, aquí tenemos un reto de reperfilar la deuda o de hacer algún tipo de canje, ¿ya? Con los principales acreedores. Entonces, sí, el gasto público tiene ese poder de achicar esa brecha. Pero por otro lado, me genera un déficit que no estamos en capacidad de poder cubrirlo con endeudamiento, digamos, concesional, porque ya se topó la capacidad de endeudamiento. Entonces, también hay que hacer como una reingeniería cada uno de estos países de las cargas de la deuda
negociar con las principales multilaterales, pero en bloque. Así es. Para que allí sí el multiplicador del gasto despliegue todo su potencial con su función estabilizadora, que situar la producción efectiva en torno a la producción potencial, es decir, acercar la tasa de desempleo observada a una tasa friccional de desempleo. Me parece muy importante la prescripción de política que menciona maestro Flores, en el sentido de que incrementar el gasto público con endeudamiento no es sostenible en el largo plazo, sobre todo para economías dolarizadas como la salvadoreña. Aparte de eso, hay un estudio del Fondo Monetario del 2020 donde también recomienda para América Latina y especialmente para Centroamérica una política tributaria mucho más inclusiva, donde la financiación del gasto social y la inversión en infraestructura, pues obviamente esté en función de una tributación mucho más progresiva, una tributación que se base en impuestos directos, probablemente que graben herencias, sucesiones y donaciones, y sobre todo el ingreso en el primer decil. Creo que este estudio del Fondo Monetario nos plantea esa equidad en cuanto a la forma de financiación del gasto, no solo en El Salvador, sino diríamos en todo Centroamérica. Eh, Otro de los elementos muy importantes que usted ha mencionado en su ponencia se refiere a los impactos del cambio climático. Dentro de este tema de los impactos del cambio climático, es importante que la región incorpore estos riesgos en sus marcos macrofinancieros y fiscales. Y aquí viene el cuello de botella. ¿Cómo invertir en el desarrollo de la resiliencia cuando el acceso al financiamiento externo adicional no se está abordando probablemente como región, sino que como país? ¿Qué, qué acciones está estableciendo COSEFI en este tema para todos nosotros que lo conozcamos? Efectivamente, el tema se está abordando desde los sistemas nacionales de inversión pública. El tema se está abordando. De hecho, hay una iniciativa acerca de ver cómo se hace un estudio para generar los que son llamados bonos de catástrofe. Y hay un interés también del aseguramiento de activos estratégicos para el Estado, precisamente por la vulnerabilidad en la que se encuentra la región. Eso en primer lugar. Bueno, siempre comienzo por la última intervención suya. Con respecto a lo anterior, hay una limitación estructural por la cual los países de la región basan el grueso de su recaudación en recaudación indirecta, y es el flagelo de la informalidad en el mercado laboral. Cuando las economías tienen un alto grado de informalidad, al sector público le es más fácil implementar un esquema de recaudación basado en recaudación indirecta, que por supuesto es altamente regresivo, pero tiene la bondad de que es una recaudación más efectiva en aquellos países donde hay un alto grado de informalidad y por tanto un alto grado de evasión. Entonces, en alguna parte de mi presentación yo ponía de que en la conclusión hay que mantener la armonía entre crecimiento inclusivo, entre estabilidad macroeconómica y entre generación
de empleo. Y esta generación de empleo debe de ser una generación de empleo de calidad, pero para que esta generación de empleo sea de calidad, se tiene que ver hacia abajo, es decir, hacia las políticas educativas, que es la oferta. ¿Cuál es la oferta de profesionales que dan las instituciones académicas para el mercado laboral? ¿Cuáles son las competencias que demanda el mercado laboral? Porque muchas veces hay un divorcio entre la oferta de las instituciones educativas y lo que demanda el sector privado y también el sector internacional, porque hoy por hoy los profesionales nos formamos no solo para atender los requerimientos del mercado laboral doméstico, sino que para atender los requerimientos del mercado laboral internacional. Me parece que hoy por hoy la oferta académica que no incluye el manejo, por lo menos, de estas tecnologías de información y de comunicación, va a estar como muy precaria la inserción en el mercado laboral. Entonces tenemos que crear empleos de calidad para reducir la informalidad y para establecer un sistema recaudatorio más progresivo, porque, porque si no tenemos empleo formal, muy difícil será que se revierta la forma en que el sector público en nuestros países moviliza los recursos. Eso arista también hay que considerar dentro del análisis. Muchas gracias, maestro Roberto Mena. El micrófono, por favor, maestro. El problema es un poco más complejo, quizás, porque después de la pandemia, el sector informal de la economía, por lo menos en la región, me da la impresión que es lo que ha ocurrido aquí en el caso de El Salvador, se ha aumentado sustancialmente. Cuando en una economía aproximadamente un 48% de la población en edad de trabajar se encuentra en un mercado informal, las políticas, ya sea monetaria o fiscal, los impactos son menores. Y entonces, incluso hasta para recabar información, todo el modelaje que tú has hecho, que me parece a mí fenomenal, hay un montón de información que no está captada ahí. Y por eso a veces nosotros hacemos unos modelos demasiado bonitos, ¿no? y muy esclarecedores, pero los impactos también que tenemos en la economía real son muy bajos y muy bajos, porque construimos precisamente los modelos con muy poca información, ¿ya?, de la realidad. Eso implica que en el caso de El Salvador, quizás siguiendo un poco tu idea, es que lo que le queda a este país es saber negociar o hacer un canje precisamente de su deuda externa, porque eso es lo que le está quedando ahorita. Las potencialidades de crecimiento que tiene este país son demasiado limitadas. ¿Y cuáles son los escapes? Bueno, las migraciones. ¿Verdad? Las migraciones. Entonces hay que ir precisamente generando otro tipo de modelaje que incluya otras variables, además del formalismo macroeconómico que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, Alfredo. Yo creo que ha sido... Bueno, muchas gracias. Ya para ir cerrando, pasamos a la otra etapa. Con esto damos las gracias al secretario ejecutivo de COSEFIN, maestro Flores, por su contribución en develar las brechas fiscales existentes en las desigualdades multidimensionales en la región. Agradecemos la participación de la comunidad universitaria y a la sociedad salvadoreña y regional
Esperamos haber contribuido al análisis de las desigualdades estructurales en la región centroamericana y por países